Como presentaba Ángela, ECOVAL responde, es el acrónimo del título del proyecto, que es Estrategias de Coordinación, de Gestión y Valorización de Residuos Orgánicos en la región Sudoe. La región Sudoe comprende Portugal peninsular, España peninsular más Islas Baleares, Andorra y el sur de Francia. Es un proyecto que al tener, bueno, en el partenariado somos 8 instituciones de los 3 países, estamos desde CETACUA, que somos los coordinadores, tenemos otros 3 socios españoles, que es la Universidad de Santiago de Compostela, eh, FEUGA y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Después tenemos 2 entidades, 2 empresas públicas de Portugal, que es Porto Ambiente, es la empresa que se encarga de gestionar la recogida de residuos en la ciudad de Porto, y Augas do Teixo Atlántico, que es la empresa que gestiona el ciclo del agua en Lisboa. De hecho, me estoy fijando ahora que las flechas no son del todo representativo porque creo que Lisboa queda un poquito más al sur que Oporto. Y después tenemos en Francia INSA Toulouse y una empresa como Nereus. A día de hoy contamos con más de 30 socios asociados al proyecto, socios de distinto tipo, desde administraciones públicas hasta de distintos niveles, locales, autonómicas, pasando por empresas privadas, etcétera, para involucrar a todos los organismos, todas las instituciones que tienen una importancia o que juegan un rol importante en este tema. Entonces, Vanessa nos explicó muy bien cómo intentamos producir, cómo intentamos y ya podemos decir que conseguimos producir los ácidos grasos volátiles ya en una escala realmente bueno, representativa en un entorno real, pero nos falta a lo mejor gente que no está tan al día a día como nosotros en la temática de por qué son importantes estos ácidos grasos volátiles, cuál es su importancia en nuestra vida. Son compuestos intermediarios que se utilizan para un montón de aplicaciones. Cuando uno empieza a profundizar en estos temas, le sorprende de cómo puedo vivir sin saber lo que son los ácidos grasos volátiles, porque dependemos muchísimo de ellos. Se utilizan para producir plásticos, para producir lubricantes, para producir pinturas, para producir cosméticos, para producir aditivos utilizados en la alimentación. Y bueno, las cifras, vemos el tipo de mercado para el que se utilizan, bueno, en la industria farmacéutica también en menor medida, pero también se utilizan y sobre todo para la producción de bienes diarios. Vemos que el tipo de mercado es bastante parecido tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Al final tenemos patrones de consumo bastante similares y el volumen de mercado de estos ácidos grasos volátiles es, bueno, veis ahí las cifras muy relevantes. Ponemos, bueno, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia por encima de las 200.000 toneladas al año cada uno de estos países. Y un poco más detallada la información de España, vemos que es un mercado, bueno, consolidado y crece más o menos alrededor de un 3-4% anual durante los últimos 10-15 años, alcanzando en España, como veis, pues 230.000 toneladas al año, de las cuales 200.000 son de ácido acético, que es digamos, el ácido más demandado y también, digamos, el de menor precio en el mercado. El ácido acético tiene un precio de venta alrededor de 1.500, 1.600 tonelada. El ácido propiónico es bastante superior, alrededor de las 3.000, y el butírico intermedio, alrededor de las 1.500, 1.600, 1.800 euros. Para explicar qué hacemos en el proyecto, cada uno de los socios, tenemos aquí un vídeo preparado por el equipo de FEUGA de comunicación que me gusta mucho poner, mejor que dar una charla porque creo que es muy ilustrativo. Entonces lo voy a intentar poner porque me sale aquí. Ahí está.
Aprovecho para animaros a seguir al proyecto en las redes sociales, en el canal de Twitter, LinkedIn, de YouTube, que los seguidores siempre son bienvenidos. Entonces, así, sin querer extenderme mucho, ¿vale? Pero 4 pinceladas rápidas de las 4 barreras principales que, bajo mi punto de vista, se hacen frente en Ecoval, ¿vale? Son barreras de tipo tecnológica, económicas, de mercado, ambientales y legales administrativas. Cuanto a las barreras tecnológicas, bueno, al final el proceso de producción de AGVs es un poco la modificación del proceso de digestión anaerobia para la obtención de biogás, inhibiendo específicamente la última etapa de producción del biogás a partir de estos ácidos grasos volátiles. Es una Digamos que el proceso, con sus modificaciones y sus particularidades, pero es válido partiendo de cualquier tipo de residuo orgánico. Nos valen lodos de depuradora, nosotros tenemos experiencia también tratando efluentes de industria conservera y láctea, que son de gran importancia aquí en la comunidad autónoma gallega, biorresiduos urbanos, pero no es solo importante ser capaz de producirlos, de acumularlos en una corriente acuosa, sino, como antes enseñaba Vanessa en la planta, es importante después purificarlos y concentrarlos, porque para alcanzar un nicho de mercado es importante tener un producto cuyas especificaciones técnicas sean similares a los que se obtienen a día de hoy a partir del petróleo. Podemos decir que lo que es la primera parte, producción de ácidos grasos volátiles y biogás, el TRL al que se encuentra a día de hoy la tecnología es bastante alto. Hay todavía que seguir profundizando en el conocimiento del sistema. A veces no sabemos por qué se obtiene un ácido graso volátil en vez de otro. Esto es lo que se dedican, bueno, desde la Universidad de Santiago y Toulouse, a ver modelos metabólicos que permitan entender y predecir por qué las condiciones ambientales dirigen esto hacia un ácido a otro, y una parte de purificación y concentración de productos que todavía está a un TRL más bajo, porque, bueno, como decía, para poder competir hay que alcanzar unas especificaciones técnicas parecidas y tecnológicamente es todavía un desafío que tenemos por delante. En cuanto a las barreras económicas o de mercado, hay aquí, al ser un proceso tecnológicamente complejo, hay una economía de escala bastante importante. Entonces, el ejercicio que hacemos ahora en Ecoval es determinar a partir de qué escala esta tecnología puede ser viable en una instalación. Por ahora, el primer ejercicio que hemos hecho, yéndonos al escenario, bueno, una escala bastante alta, sería una planta centralizada que trate prácticamente la totalidad de los fangos producidos en la comunidad autónoma gallega y bueno, los resultados económicos son bastante interesantes. Parece que podría haber viabilidad, pero bueno, cogiendo las cifras con cautela, porque como decía, queda bastante desarrollo tecnológico todavía por hacer. En cuanto, si nos hacemos la pregunta de cuánto de la demanda del consumo estatal de ácidos grasos volátiles se podría conseguir si todos los fangos generados en España se destinasen para esto, con los rendimientos que tenemos actualmente a escala piloto, estamos hablando prácticamente de los 200.000 de las 200.000 toneladas al año para acético, para propiónico y butírico, de hecho, hasta excedería un poquito. Entonces aquí tenemos un match perfecto. Intentaremos ahora, en el tiempo que queda del proyecto, hacer esta valoración también para la parte de los biorresiduos urbanos, no solo para los fangos. En cuanto a barreras ambientales, eh, es importante, me copio una frase que no es mía, que es de Almudena Ospido, de la Universidad de Santiago de Compostela, que me gustó mucho, que dice: decir que somos circulares es fácil, probarlo es bastante más complicado. O sea, no sirve con muchas, no, no, vamos a producir AGVs de forma bio, de forma sostenible. Bueno, eso habrá que medirlo y cuantificarlo. Decirlo son palabras, cuantificarlo es bastante más laborioso y es un ejercicio que también se hace en Ecoval, poder cuantificar realmente cuál es la ventaja ambiental de producir los ácidos grasos volátiles a partir de este tipo de residuos respecto a las vías convencionales. Pasar de las palabras a los números y a los hechos. Y por último,
tema en el que tampoco me quiero extender porque me queda bastante lejos de mi, digamos, de mi campo más de experiencia, son las barreras legales y administrativas. A día de hoy, si superamos las barreras técnicas, si superamos las barreras de mercado, tenemos un inversor y demostramos que ambientalmente esto es más favorable y puede ser una solución, hay que conseguir un marco normativo que permita la comercialización de estos ácidos gases volátiles obtenidos a partir de lo que todavía llamamos residuos, ¿no? De estos recursos orgánicos. En la Directiva Marco de Residuos fue traspuesta al Estado español a través de la Ley 22/2011 y yo creo que es un buen elemento porque establece 4 condiciones que se tienen que cumplir para alcanzar la condición de un subproducto. Las tenéis por ahí en la pantalla, ya no las voy a leer, pero básicamente se refieren a que no haya un eh, perjuicio ambiental, humano, de salud y que la sustancia objeto que se vaya a utilizar posteriormente. Una de las cosas que estudiamos también en Cobal es intentar o intentaremos promover que esto no dependa de los Estados miembros. Es decir, yo creo que tiene poco sentido en un mundo como en el que vivimos que esta, por ejemplo, en España haya una un marco normativo para la comercialización de ácidos grasos volátiles y que eso que no se puede hacer en Francia, en Portugal o en el resto de la Unión Europea. Entonces intentaremos una línea de trabajo es precisamente pues como tenemos el reglamento muy reciente para el caso de los fertilizantes, que se establece y se regula un poco a nivel europeo con un reglamento, entonces, bajo mi punto de vista, tampoco tiene sentido que esto esté transferido totalmente a las autoridades nacionales, sino que un marco europeo común facilitaría bastante la implantación de estos modelos circulares si así lo conseguimos probar.